Angelo era un niño feliz, alegre, que además terciarios franciscanos. Angelo se hizo terciario franciscano. Angelo Roncalli era un niño feliz, su familia era una familia sencilla de campesinos que no eran exactamente pobres, pero tampoco eran ricos. Era gente buena, gente muy cristiana. Y Angelo Roncalli decidió entrar al seminario, allá en la ciudad cercana donde él vivía, Bérgamo, en Italia, una ciudad muy hermosa. Y ahí estudió para ser párroco. Y fue párroco y estuvo feliz. Y su obispo sabía que era un muchacho brillante. Lo mandó a estudiar a Roma y después le dio una parroquia, pero sobre todo le pidió que fuera su secretario del obispo. El obispo le tenía mucha confianza. Él empezó a escribir su diario. Desde seminarista empezó a escribir el diario. De hecho, Angelo, conocemos su vida perfectamente gracias a su diario. Todos los días o muy regularmente escribió, desde que entró al seminario hasta que falleció. Entonces, Angelo, pues era un párroco sencillo, un se fue, además de sacerdote, como paramédico a cuidar a los enfermos. Ahí vio lo terrible que es la guerra, lo importante que era consolar a quien sufre, cómo la iglesia es una madre. Y él aprendió en la guerra la bondad que debe de tener la iglesia, que es una madre. ¿Qué es una madre? Después de la Primera Guerra Mundial sucedió algo que nadie se hubiera imaginado. Lo hicieron encargado de propaganda fidei. ¿Qué es propaganda fidei? El encargado de las misiones de Italia. Y poco tiempo después lo mandaron de misión, pero no como cualquier misionero, sino como embajador del Papa o representante del Papa a Bulgaria. Y en Bulgaria se desató su bondad, porque en Bulgaria hay muchos que no son católicos, la mayoría. Hubo un accidente, hubo una explosión donde quisieron matar al rey de Bulgaria. Y en el hospital llegó Juan 23. Casi todos eran no católicos, eran protestantes. Y al mismo tiempo llegó el rey y se quedó sorprendido de la bondad del obispo, y era obispo, por ser representante del Papa para un país, lo hicieron obispo, de Angelo Roncalli. Tanto es así que nunca en Bulgaria se había logrado tener relaciones con el Vaticano. Llegaba el obispo, pero nadie le hacía caso. Y el rey estableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano, después de ver la bondad de ese hombre, cómo se acercaba a los hermanos de otras iglesias y cómo los trataba con tanto amor a los enfermos. Y entonces el Papa lo hizo nuncio apostólico. Fue el primer nuncio de ese país. Después le encomendó, el Papa vio que tenía mucha capacidad y le encomendó una misión más difícil: ser su embajador en Turquía. Turquía y Grecia. Grecia es un país lleno de ortodoxos y Turquía es un país lleno de
musulmanes. Angelo Roncalli le tuvo un amor enorme a los musulmanes. Conoció cercano a los musulmanes, se hizo amigo de ellos y se hizo amigo de los ortodoxos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa, acababan de nombrar al Papa Pío XII, el gran Pío XII. Y el Papa sabía que una ciudad muy herida era París. Todavía estaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nombró su nuncio apostólico a Angelo Roncalli. Todo el mundo se sorprendió. París es una de las ciudades más importantes del mundo y de la iglesia. Era una ciudad muy importante y Angelo Roncalli no había estudiado en lo que se llama la Escuela de Nobles. La Escuela de Nobles es el lugar donde surgen los nuncios, los embajadores. Él fue elegido nuncio de París. Una cosa decían es que lo hicieran embajador después de ser encargado de misiones allá en lugares de misión, y otra era París. París necesitaba, y más durante la intervención nazi, era una situación muy delicada. Entonces, ¿cómo iba a actuar este hombre? Que se necesitaba una diplomacia especial. Y la bondad fue mejor que la diplomacia. La diplomacia tendría que ser la bondad sin falsificarse. Y él fue un gran diplomático. Pudo hacer grandes acuerdos en París, para sorpresa de todos. Pero en hombre de muchas ocurrencias. Cuando llegó a París, nadie quería ir a las reuniones en la Embajada del Vaticano. Y él no entendía por qué, invitaba a todos y nadie iba. Todos los embajadores tenían muchas cosas importantes. Y entonces dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque es muy importante que conozcan los puntos de vista de la iglesia. Y entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. Contrató uno de los mejores chefs de París. Y entonces invitó otra vez a todos los embajadores avisando quién iba a preparar la comida. A partir de entonces se llenaron todas las reuniones que convocaba él. Astuto. Un día estaba atendiéndole a todos y se resbaló y se cayó. Todo el mundo hizo ¡ah! Y él, sonriente, dijo, ¿ya vieron qué bajo ha caído el clero? Después de la guerra, lo nombraron patriarca de Venecia. Igual, insospechado, porque él siempre había querido ser párroco de pueblo. Y ahora era el patriarca, arzobispo cardenal de Venecia, una ciudad muy importante, y un cargo en la iglesia muy importante. Juan 23 se dedicó a subirse a las góndolas y evangelizar en las góndolas. Angelo Roncalli quiso ser un gran pastor cuando de repente le avisan que muere el gran Pío XII. Nosotros no podemos imaginar el impacto que fue la muerte de Pío XII. Nosotros hemos conocido grandes papas, pero magníficos, grandes predicadores. Pero la iglesia cambió después de que Angelo Roncalli llegó a papa, completamente. El último papa hierático significa que parecía un santo, un ángel, algo inaccesible y lejano. Fue Pío XII. Cuando os apareció un ángel, ustedes vean las fotos de Pío XII.
Y sus imágenes son de un hombre delgado, austero, como imagen religiosa. Cuando oraba, era un hombre que parecía un ángel en la tierra y un genio intelectual. Dijeron, ¿quién va a poder sustituir? O sea, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Dónde vamos a conseguir a alguien que pueda estar a la altura de Pío XII? Fíjense, Pío XII había sido tan grande, hoy es muy atacado, pero había sido tan grande que cuando en la Segunda Guerra Mundial en Roma querían llevarse a los judíos a los campos de concentración, el rabino fue a hablar con él y le dijo, necesitamos ayuda porque necesitamos sobornar a los nazis, sobornándonos no nos van a llevar. Y el Papa sacó sus cálices de oro y se los dio. Y le dio muchos tesoros de la iglesia al rabino. El rabino con eso sobornó a los nazis para que no se llevaran a los judíos a los campos de concentración. El rabino, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se volvió el jefe de los rabinos judíos de Roma. El gran rabino se volvió católico y se puso el nombre del Papa Pío XII, su mismo nombre en honor a él. Impresionado del amor, terminó católico. Imagínense lo grande que era ese Papa. Cuando muere Pío XII, la iglesia dice, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a poder ocupar el lugar de este hombre? Y el Espíritu Santo sopló. Y no eligieron al más intelectual, sino al más bondadoso, Juan 23. Angelo Roncalli cambió su nombre por Juan 23. Un hombre ya grande. Él hubiera sido de la PAM si hubiera estado aquí. Era un hombre ya muy grande para ser papa. Y todos pensaban que iba a vivir muy poquitos años, también él. Y como pensó que iba a vivir poquitos años, llegó y dijo un día, hay que abrir las ventanas de la iglesia para que entre el aire del Espíritu. Y a los 3 meses que lo nombran, todo el mundo dijo, bueno, después de alguien tan grande, necesitamos un papa que dure poquito tiempo y que permita estabilizarse a la iglesia, que no haga olas. Ingenuos. Hay algunos que creen que los de la tercera edad son gente cansada y gente que no innova. Nunca han conocido a la PAM de la parroquia, la pastoral de adultos mayores, que tienen una fuerza vital enorme. Y Juan 23, que para el mundo parecía cansado, a los 3 meses que lo nombraron papa, reúne a todos los cardenales, se echa a reír y les dice, he decidido convocar un concilio, el Concilio Vaticano II. Cambió la historia de la iglesia. Hoy estamos celebrando en español por el Concilio Vaticano II. Hoy hablamos la iglesia con los judíos. ¿Qué decían los textos de la iglesia antes de los judíos? Esos herejes. Hoy, ¿cómo les llamamos a los hermanos judíos? Nuestros hermanos mayores. A los musulmanes, ¿cómo los tratábamos? ¿Y cómo los veíamos? Como herejes. Hoy les hablamos como hermanos. Antes, una mujer bajo ninguna circunstancia podía leer una lectura
bajo ni por error. Atreverse a pisar de aquí para arriba, así como está Veré, excomulgada. Hoy la mujer participa en la iglesia por el Concilio Vaticano II. Hoy sabemos que la santidad no solo es para los sacerdotes y religiosas, sino es un llamado universal. La iglesia es una santa católica y todos estamos llamados a la santidad del pueblo de Dios. Antes del Concilio Vaticano II, nos llamábamos a nosotros mismos, la iglesia, la sociedad perfecta. Hoy nos llamamos a nosotros mismos el pueblo de Dios. Hoy toda la iglesia ha cambiado gracias al Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII dijo: necesitamos un ayornamiento, es decir, ponernos en el día de hoy. La iglesia no puede estar separada del mundo, sino en el mundo. Juan XXIII cambió la historia de la iglesia completamente. Los que esperaban que no moviera olas, los cardenales que lo eligieron pensando en un plan, olvidaron el plan del Espíritu Santo. Y cuando Estados Unidos y Rusia estuvieron a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial, el Papa levantó el teléfono y habló con Nikita Khrushchev y con el primer presidente católico de Estados Unidos, Kennedy, y les escribió una carta: Pacis in terris, la paz en la tierra. Un hermoso libro que valdría la pena que se leyera, Paz en la tierra, y más en este momento de guerra en Israel y en Palestina. Paz en la tierra, palabras de un corazón hermoso, lleno de amor, lleno de sabiduría. Y escribió también otra carta maravillosa, Mater et Magistra. La iglesia es madre y maestra. Un maravilloso documento. El Espíritu Santo y Dios quiso que empezara el concilio, pero no que lo terminara. Sería su sucesor, y quien lo asesoró más en el Concilio Vaticano, su sucesor, Pablo VI. Conocemos entonces, antes de Juan XXIII, la vida de un papa no se conocía internamente. Solo había muchos siglos antes escrito un papa su vida, Pablo II, un hombre también genial, muy interesante, del Renacimiento. Él había escrito su biografía de un papa se llama. Y él y el siguiente papa que sabemos toda su vida interior va a ser Juan XXIII, porque tiene un libro así que se llama Diario de un alma, el diario que empezó a escribir de seminarista y que termina unos días antes de morir. Ahí tenemos todas las enseñanzas internas de su corazón de Juan XXIII. Ya después conoceremos también de Pablo II su vida, que él mismo escribió, y de los siguientes papas que escribirán. Pero antes de él, solo Pío, dije Pablo, ¿verdad? No, era Pío II el primero que escribió su biografía, y el segundo sería San Juan XXIII. Pío II sí pensando en hacerla un libro. Juan XXIII nunca pensó que su libro se iba a leer, pero gracias a Dios rescataron su diario y se publicó, y está ese maravilloso libro. Si algún día lo quieren leer, yo lo tengo, pero no lo presto más que en mi biblioteca, no puede salir de mi biblioteca porque es muy difícil de conseguir. Muy bien, quisiera terminar
con esta bella oración que escribió San Juan 23. Se llama Decálogo de la Serenidad. Vamos a decirlo juntos, ¿les parece? Y fíjense qué hermoso y qué sabio para la PAM. Solo por hoy. Trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida, todo de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras. No criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que todas las circunstancias se adapten a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no se lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré a cabalidad, pero lo escribiré y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que hay una buena providencia de Dios. Se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bondad. Amén. Hermoso, ¿verdad? Está en su diario. Él nunca pensó que alguien más lo iba a leer. ¿Cómo pensaba él? Termino con estas ideas. Él era muy simpático. Un día, cuando lo eligieron papa, lo subieron a los papas en esa época no caminaban, subían en una silla gestatoria. Como no había televisión y pantallas, había que levantarlos en alto para que la gente los pudiera ver. Esa era la razón. Y entonces
Dos señoras lo ven por primera vez y las italianas son muy gritonas. Y entonces dicen, ¡qué feo está el Papa! Y el Papa las alcanza a escuchar y voltea muy sonriente y les dice, señora, no es concurso de belleza. En otra ocasión, el Papa igual se ve al espejo, lo escribe en su diario, y dice, ay Señor, si sabías que iba a ser Papa, ¿por qué me hiciste tan feíto? Y la última, un día, escribió él, no podía dormir. El concilio, las preocupaciones, no podía dormir. Y escuchó la voz de Jesús que le dijo, Juanito, Juanito, duérmete. Y le dice el Papa, pero es que la iglesia, el concilio, los problemas, la guerra, los misiles, Kennedy, Juanito, duérmete. Es que los cardenales, los obispos, Juanito, duérmete. Tú solo eres el Papa, yo soy Dios. Presentamos el pan y el vino, permanecemos sentados.